Bienvenidos a todos. Y sí, tal cual, hay mucha expectativa por lo de ahora, del corto plazo, realmente, porque bueno, vamos a tener ahí un episodio de precipitaciones. Lamentablemente es así irregular, ¿no? Como es típico de este tipo de situaciones en donde estamos con una característica seca y bueno, entonces la actividad de lluvias es realmente errática, pero de todas maneras es un aspecto positivo, muy positivo lo que va a pasar en las próximas horas, ya podemos decir de esa manera, de esta expectativa que tenemos para la jornada, fundamentalmente viernes y sábado, que es el momento de la mayor actividad de lluvias, así que sí, antes de cerrar el mes de septiembre tenemos la buena noticia, la posibilidad de poder hablar de tener lluvias nuevamente y además en un amplio sector del país. No es una zona acotada como se estuvieron dando durante el invierno, por ejemplo, que tuvimos algunos sectores beneficiados por las lluvias, o como tuvimos a fines de agosto, que también fueron muy centralizadas las precipitaciones. Bueno, ahora estamos hablando que las lluvias van a estar llegando de manera un poquito más generalizadas, de manera irregular, porque no es un acumulado parejo, pero bueno, por lo menos podemos hablar de un pronóstico de lluvias en el corto plazo y eso obviamente, como bien decías, genera un optimismo muy marcado, porque cambia, obviamente cambia primero el ánimo y después la situación hídrica del Sí. suelo, que obviamente puede estar muy, muy favorecido. Si te parece, vamos a ir mirando la tendencia en el largo plazo. Sí. Dale. Bueno, vamos a empezar mirando como hacemos habitualmente para no perder la costumbre de cómo está la zona del Pacífico. Este pronóstico que veníamos hablando ya desde hace rato, este tema del famoso evento La Niña, que se venía afianzando, que los pronósticos cada vez lo daban como algo más certero. Bueno, finalmente estamos ya bajo la influencia de este evento y el primero de los grafiquitos es justamente el que vemos habitualmente y lo graficamos y bueno, mostramos cómo son los gráficos ya bastante más marcados y más contundentes, hablando de esta situación del evento. Como siempre les comento, para aquellos que no hayan estado en reuniones anteriores, este gráfico está proporcionado por el Servicio Meteorológico Australiano, que me parece que lo utilizo porque me parece que es muy gráfico, muestra la línea negra, la anomalía de temperaturas en el Pacífico, que es lo que determina el evento El Niño o La Niña. Cuando está frío hablamos de un evento La Niña, cuando está cálido, es decir, estuviese en esta parte roja del gráfico, estaríamos hablando de un evento El Niño, y cuando queda en la zona blanca estaríamos hablando de una situación neutral, es decir, un niño inactivo, digamos. Bueno, lo que se ve en la línea negra llena es lo observado, lo que ya pasó, lo que se estuvo viendo hasta el mes de agosto, que está en su totalidad. El mes de septiembre lo que toma es un promedio de las temperaturas que se llevan hasta ahora, ¿sí? Porque faltan algunos días más para que esta pequeña porción de línea punteada termine siendo línea negra llena, y a partir de ahí en adelante son pronósticos. Todo lo que vemos en las liñitas grises son diferentes pronósticos, diferentes tendencias que se hicieron, que se estuvieron proyectando a lo largo del tiempo, y la línea verde es el promedio de todos esos pronósticos que se hacen. Más allá que algunos son más extremos, otros son más débiles, más acotados, todos muestran el mismo comportamiento, es decir, que se sigue enfriando el Pacífico Central hasta el mes de diciembre y después empieza a levantar de manera bastante rápida la temperatura. Con lo cual estamos hablando de una situación de evento La Niña, de un evento que puede llegar a tener características moderadas, pero con una particularidad: es relativamente corto. Bien. Comienza a partir de ahora de octubre y se mantiene hasta febrero y después rápidamente volvemos a condiciones neutrales. Digo rápidamente, más allá que son 5 meses, porque comúnmente estos procesos, tanto el niño y la niña, suelen durar entre 6, 8 meses, más o menos, comienzan en septiembre, terminan en marzo o abril, con lo cual se extiende un poco más. Este sería un poquito más corto, llegando a su momento clave, digamos, en el mes de diciembre, que alcanzaría su punto máximo. Dicho esto, ahora vamos a ver lo que les interesa, que es el tema de si llueve o no llueve, ¿no? Porque lo que estamos hablando con respecto al Pacífico nos da condiciones a nivel macro, ¿sí? No solamente en nuestro país, sino a nivel global. Pero ahora lo que queremos ver son estos mapas que lo que muestran
es el tema de la famosa anomalía. Nosotros venimos mostrando mes a mes este tipo de mapas y lo que vemos es justamente la evolución de lo que han sido los pronósticos. Y en realidad se mantiene bastante parejo, no ha habido grandes sobresaltos, salvo algún momento en particular que ahora vamos a estar detallando, pero en general sigue manteniendo la misma perspectiva de la cual veníamos hablando. ¿Cuál es esa perspectiva? Bueno, que en octubre este mapa de anomalía, siempre recuerden que los colores verdes hablan de lluvias por encima de lo normal. Acá a la izquierda tenemos la cantidad de milímetros en la escala, de cuánto por encima de lo normal. Los marrones son lluvias por debajo de lo normal. Yo utilizo una escala corta, esto lo aclaro en todas las charlas, utilizo esta escala corta porque lo que tratamos de visualizar son focos de humedad o focos secos, ¿sí? Entonces, no tratar de contar cuántos milímetros, porque esto es un pronóstico regional, no intenta ver qué cantidad de milímetros exactamente pueden llegar a caer en un punto o en el otro, sino ver la facilidad que tiene la lluvia para poder generarse o la dificultad que va a tener. Cuanto más marrón sean los mapas, no estamos hablando de que no va a haber lluvias, sino que la humedad no va a ser tan suficiente como para generar lluvias importantes. Bueno, lo mismo pasa con el color verde, los colores verdes o azules, que obviamente acá no hay, pero de todas maneras marcan una tendencia de lluvias por encima de los niveles medios. Lo que se puede ver a nivel general, yo siempre les muestro los mapas más bien a nivel regional, porque muestro prácticamente todo el centro y norte del país, lo que dejo afuera es la Patagonia, que tiene un comportamiento distinto, pero lo que se puede ver es que en general todavía, a pesar de esto de hablar de un evento La Niña, a pesar de que estamos saliendo o estando en un periodo de situación seca, de todas maneras, este final de septiembre, como comentamos recién, y el mes de octubre, todavía tienen una cierta distribución de humedad relativamente positiva para nuestro país. No es parejo, no es para todos de la misma manera, pero fíjense que en la mayor parte del país muestran condiciones en color blanco, es decir, condiciones dentro de los promedios, o colores verdes, estaríamos hablando de lluvias por encima, levemente en este caso, porque es un tono muy clarito, levemente por encima de lo normal. Primera llamada de atención, porque parece algo raro, ¿no? Estamos hablando de un evento La Niña y mostramos un mapa con colores verdes. Uno siempre espera con el evento La Niña ver un mapa marrón, pero bueno, veníamos hablando de que todavía octubre podía llegar a ser un mes, lo llamamos como el mes prometedor, el mes que nos marcaba una tendencia positiva, y la sigue marcando, si bien no es pareja para todos, de hecho la parte sur de la provincia de Buenos Aires es la que más al límite está, entre condiciones normales y levemente por debajo de lo normal, pero en general podemos hablar de una distribución relativamente optimista de la humedad. Esto se debe a que en realidad nosotros venimos un poquito desfasados del evento La Niña. Comúnmente cuando se activa La Niña, pone en marcha todo un mecanismo de circulación en la atmósfera que distribuye la humedad. Bueno, todavía ese mecanismo no está en su esplendor, con lo cual todavía estamos con características que pueden llegar a ser positivas, porque estamos en octubre y octubre comúnmente es un mes que presenta lluvias. Distinto hubiese sido si este evento La Niña se activaba a comienzos de septiembre, por ejemplo. Ahora ya en octubre sentiríamos los impactos de manera mucho más marcada. Entonces, hablando a nivel general, podría llegar a ser todavía octubre un mes relativamente bueno, con recarga de perfil, con una cierta recurrencia de precipitaciones. Para muchos va a alcanzar como para recuperar muy bien el perfil, para otros, como vienen con un déficit tan prolongado, le va a ser mucho más difícil llegar a las condiciones ideales para esta altura del año. Pero de todas maneras, sigue siendo un mes relativamente prometedor desde el punto de vista de las lluvias. ¿Qué pasa con las temperaturas? Bueno, el mapa de temperaturas también es un mapa de anomalías, rojos colores por encima de lo normal, colores azules temperaturas por debajo de lo normal, y lo que están mostrando en general es que la presencia de esta situación hace que las temperaturas estén dentro del rango normal. Pero atentos, porque que estén dentro del rango normal con características de poca humedad, como estamos teniendo, hace que tengamos mucha variabilidad. Y esa variabilidad habla de ascensos fuertes y de descensos fuertes, con lo cual el tema de la variabilidad térmica sigue siendo un factor fundamental. Estos días con elevadas temperaturas, con un día de viento norte, o 2 o 3 días de viento norte, la temperatura sube a valores altísimos, y después, así como si nada, al día siguiente baja a valores muy bajos, inclusive con la presencia de helada, que no nos tenemos que ir demasiado tiempo atrás para encontrar un evento de heladas. Hace poquitos días tuvimos algunos eventos significativos, como para inaugurar la primavera. El 21 de septiembre fue un día
de temperaturas muy bajas en toda la parte central del país. Bueno, ese tipo de características las vamos a seguir teniendo y sobre todo en este tipo de años en donde la humedad no sobra, entonces siempre menciono la misma frase, la humedad regula mucho la temperatura, entonces cuando no hay demasiada humedad, la variabilidad térmica es mucho mayor. Dicho esto, vamos a pasar ahora al periodo crítico, digamos, hablando de este tema de la Niña. ¿Por qué? Porque este tema de la Niña, cuando empieza a activarse de manera un poquito más significativa, empezamos a ver ya mapas con otro color, un color un poquito más negativo, un color un poco más pesimista. Pero también, así como tiene algo malo, también tenemos que pensar en las cosas positivas y qué podemos sacar de provecho, digamos, de este tipo de situaciones. Lo primero para comentar es esta configuración este-oeste en el país. El oeste, favorecido por el ingreso de humedad, comúnmente nosotros tenemos muy arraigado el tema la niña llueve menos, el niño llueve más. Y eso es cierto en la mayoría de las veces, pero especialmente en algunos sectores. Por ejemplo, el noreste argentino, por ejemplo, la zona sur del litoral, norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba, pero no es tan cierto para el NOA, no es tan cierto para la región cuyana, incluso muchas veces pasa que no es tan cierto para sudoeste de Buenos Aires, un poquito más acotado, pero el sudoeste de Buenos Aires también. ¿Por qué? Porque la humedad ingresa bien pegada desde Bolivia, bien pegado por la zona cordillerana, en la zona más bajas obviamente, pero bien pegado, dibujando el perfil de la cordillera y termina saliendo, digamos, del país por el sudoeste de Buenos Aires, pasando por La Pampa. Con lo cual, hay sectores que están un poquito más beneficiados, digamos, por el ingreso de humedad. Y fíjense que toda la zona del noreste y la parte este del país queda más acotado. Con este mapa, sí. Pensé que me habían hecho una consulta. Sí, hay una preguntita, pero es sobre el tema del hada, Leo. Sí. En el norte de la provincia de Buenos Aires, para octubre, ¿cuál es tu previsión? Por ahí lo Sí. pasamos para más adelante. No, tal cual. En octubre tenemos la probabilidad de tener alguna helada tardía. Esa situación se puede dar este año con estas características. Si bien octubre puede llegar a ser un poquito más húmedo, con lo cual habría una menor recurrencia de eventos de heladas, quizás que lo normal, de todas maneras, estamos en un ámbito relativamente seco, con lo cual la variabilidad térmica sigue estando presente. Con lo cual, estos años son los que tienen un mayor riesgo de heladas. De hecho, tomo este ejemplo para ponerlo, para pensar un poco. El año pasado no estábamos bajo un evento La Niña, y si analizamos los riesgos de heladas, los años con evento La Niña comúnmente tienen asociado heladas tardías. Ahora bien, el año pasado no era un evento La Niña y tuvimos heladas recontra tardías. Era diciembre y todavía seguíamos teniendo registro de heladas. Esto lo que quiero decir es que el riesgo aumenta, no es estricto, es decir, no es que si no tenemos un evento La Niña no hay heladas, pero sí si hablamos en términos de riesgo. El año pasado el riesgo era menor que este año y se dieron. Este año el riesgo es mayor. ¿Pueden no darse? Sí, pueden no darse, pero en términos de riesgo y de probabilidad, y si miramos lo que fue la estadística de los últimos 30, 40, 50 años, en cada episodio de evento La Niña siempre estuvo asociado, no siempre, pero la mayoría de los casos estuvo asociado a heladas tardías. Por ejemplo, con los eventos El Niño, las heladas tardías son más difíciles. Ha habido casos en donde con eventos El Niño hemos tenido heladas tardías, pero en general están más asociadas a los eventos La Niña. Así que eso hay que tenerlo en cuenta en este tipo de situaciones. Incluso en noviembre, estamos viendo los mapas de noviembre y vemos algunos colores rojos, y en realidad, esto recuerden que es un mapa de promedios de anomalías de temperatura, con lo cual, en realidad estamos viendo a nivel mensual, y es probable que a nivel mensual gran parte de la zona pampeana tenga valores por encima de lo normal, en el promedio general, pero eso no quita que la variabilidad térmica sea muy importante. Con lo cual, también en noviembre hay que estar muy atentos, sobre todo la primera parte. Bueno, no voy a decir nada nuevo, sobre todo aquellos que estén en el sur de Buenos Aires, tienen que tener mucho más cuidado, están un poquito más acostumbrados que la primera semana de noviembre tengamos algún evento de heladas, pero bueno, este tipo de años potencia un poco más esa situación. Y más cuando vemos una configuración también de esta característica, ¿sí? En todo el noreste argentino y toda la región pampeana, con condiciones de lluvia por debajo de lo normal,
hace que ese riesgo sea un poquito más elevado. Así que eso sí hay que tenerlo en cuenta y tener bastante precaución. Con respecto a este mapa en particular, que lo vemos marrón y que enseguida ya estamos pensando lo peor, lo que quiero aclarar es que este mapa lo que está hablando es lo que les decía al principio, la facilidad o la dificultad que puede llegar a tener la lluvia para generarse. No vamos a tener humedad muy disponible, entonces se hace más difícil que se empiecen a registrar lluvias de manera generalizada. No es que no va a llover más desde que comience noviembre hasta que termine la Niña ya por febrero, sino que vamos a tener episodios de lluvia, quizás no con la recurrencia que queremos, esto que necesitamos, pero sí vamos a tener episodios de lluvia, van a ser un poco más dispersos, sí, van a estar un poco más espaciados en el tiempo, quizás van a ser mucho más irregulares. Estos son los años típicos en donde cuando estamos todos en un grupo de WhatsApp y se empiezan a mandar los mensajitos de cuánto llovió, la mayoría dice 0 y salta uno que dice a mí me llovió 45, 50 y es el odiado por el grupo. Bueno, comúnmente con esta situación pasan ese tipo de cosas porque los fenómenos son muy irregulares. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, y ahora hilando un poquito más finito, fíjense que la parte sur de la provincia de Buenos Aires es la zona que puede estar no tan perjudicada desde el punto de vista de las condiciones de humedad. El golpe más fuerte con los eventos La Niña siempre se resiente sobre el noreste argentino, parte del litoral, incluso hasta el norte de Buenos Aires o noreste de Buenos Aires, junto con Uruguay y sur de Brasil. Esta es la zona que estadísticamente tiene el golpe más grande, digamos, con los eventos La Niña. Y queda para La Pampa, para el sudeste de Buenos Aires, inclusive a veces para el sudoeste de Córdoba, que comparado con el sudeste siempre tiene un poco menos de lluvia. Bueno, en este tipo de situaciones puede estar más favorecido hacia el oeste que hacia el este. No es una regla general, no es que va a llover más en Mendoza que en Buenos Aires, pero si lo comparamos con los términos medios, va a estar mucho más emparejado, digamos, los valores de precipitaciones. Bueno, y con las temperaturas, ya hicimos el comentario de la posibilidad de tener mucha variabilidad, así que ese tema también hay que tenerlo en cuenta, y más en este tipo de años, con la posibilidad de tener alguna helada tardía, especialmente, y en esta época, la parte sur de Buenos Aires, que para muchos casi les diría que no es una helada tardía, porque prácticamente todos los años, primera semana o primeros 10 días de noviembre, siempre tienen algún evento, así que eso se puede dar tranquilamente. Si sigo avanzando, vamos a diciembre. Y ahora no vamos a ver mapas de esa característica, mapas más tirando a marrones, no son del todo positivos, obviamente. Se sigue afianzando lo que veníamos hablando, esto de que hablamos de un evento La Niña, lo que hace es potenciar estos núcleos de lluvia por debajo de lo normal, pero fíjense, si miramos y apuntamos al sur de la provincia de Buenos Aires, dentro de todo lo que se puede ver en el centro norte del país, es una de las zonas que puede llegar a tener un poquito más de caudal de agua, producto de la cercanía con el Océano Atlántico, producto de esto que antes les mencionaba, que la humedad que puede ingresar viene desde Bolivia pegado a la cordillera y termina saliendo por La Pampa y sudoeste de Buenos Aires. Bueno, eso con un poquito más de humedad aportado por el Atlántico, hace que la parte sur de Buenos Aires esté como ahí en el medio de toda una situación muy seca, pero que puede llegar a estar un poquito más beneficiada. Tampoco estamos hablando de lluvias extraordinarias para el sur de Buenos Aires, pero comparado con otros sectores y comparándola con los niveles medios, puede estar un poquito más, digamos, apaciguado ese déficit de precipitaciones que es mucho más marcado en sectores, por ejemplo, del noreste argentino. Bien, le ponemos música para ponerle un poquito más de onda a los mapas. No, porque bueno, realmente la tendencia es lo que se viene, encima se viene afianzando esto que veníamos hablando, el evento La Niña también se fue potenciando, entonces eso ha generado la cuestión de que se empiece a intensificar este tipo de núcleos, sobre todo en el noreste argentino. Pero, insisto, si acotamos el área de análisis a la parte sur de Buenos Aires, no está tan mal como en otros sectores. Siempre lo mencionamos, que el tema del Niño tiene cierta influencia sobre nuestra región, sobre la parte sur de Buenos Aires, pero que no es la zona que tiene la mayor correlación en este tipo de eventos. Con lo cual, bueno, podemos estar un poquito más al margen de todo lo que puede pasar en el resto del país.
Y en cuanto a temperaturas, bueno, también ya empieza, ahora sí, ya diciembre empieza a ser mucho más difícil tener el tema de heladas, pero el tema de la variabilidad térmica va a seguir siendo protagonista. Con este tipo de configuración de mapa, en donde la humedad es escasa, la temperatura sube mucho y baja mucho. Es muy probable tener mucha recurrencia de eventos de olas de calor, pero quizás de corta duración, que son 3-4 días de calor intenso, cortados por un descenso importante, y después otra vez vuelve a subir la temperatura, con también valores muy elevados, vuelve a cortarse por un descenso fuerte, alguna tormenta aislada. Bueno, ese tipo de características son las que comúnmente se ven con este tipo de configuración de los mapas. Así que a estar atentos también con el tema de la variabilidad de la temperatura. Pasamos al mes de enero, el mes de enero todavía con la influencia de un evento La Niña, pero se acuerdan que el momento clave, el momento más importante, era el mes de diciembre, cuando veíamos esa línea que se veía de temperaturas en el Pacífico, mostraba que diciembre podía llegar a ser el mes de mayor intensidad del evento La Niña. Y después que empezaba a aflojar enero y febrero, ya incluso en febrero, la mayoría de los modelos están viendo que volvemos a condiciones neutrales. Después vamos a ver cómo puede llegar a impactar eso en nosotros. Entonces lo que empezamos a ver es un mapa que, si bien tiene tonalidades amarillas o marrones, es decir, que sigue marcando una tendencia de lluvias por debajo de lo normal, ya no lo muestra tan severo como diciembre o como incluso noviembre, ¿sí? Como que lo que están mostrando es que los 2 meses más duros serían noviembre y diciembre, y que a partir de enero, de a poco, a los tropezones, pero acomodándose un poco más el tema de las lluvias. Fundamentalmente se ve en el noreste argentino, donde empieza a normalizar bastante. Esto no quiere decir que se va a quedar por el resto del verano, ahora lo vamos a ver, pero empieza a acomodar un poco las lluvias. En la zona central, si bien sigue presentando un déficit, ya no es tan marcado como en el mes de diciembre o como en el mes de noviembre. Ya no se ve ese ingreso tan marcado por la parte oeste del país, sino que ya es algo un poquito más regional sobre la franja norte. Acá no se corta el mapa, pero Brasil ya empieza a estar un poquito más húmedo junto con Paraguay, y eso favorece el ingreso de humedad hacia el norte argentino, pero mantiene todavía la zona pampeana con lluvias muy tímidas, digámoslo así, donde los eventos son aislados, se empieza a acomodar, se empiezan a acercar a lo normal, pero siempre hablando de fenómenos más bien irregulares. Con el término, en términos de lo que es la temperatura, también hablamos de una situación de valores por encima de lo normal, manteniendo esto de la variabilidad, sigue siendo uno de los principales protagonistas, hasta que no empiece a aumentar fuerte la humedad. El tema de los ascensos y descensos fuertes va a seguir siendo uno de los factores principales de las temperaturas, así que si bien en el promedio se ve por encima de lo normal, el tema de los fuertes descensos también va a estar presente en el mes de enero, con una extremadamente baja probabilidad de tener heladas. No se están viendo heladas para enero del año que viene. Ahí puse enero 2020 porque parece como que no, me confundí, es enero 2021, pero parece como que este año todavía no pasó. Entonces, las condiciones de temperatura siguen mostrando esa fuerte variabilidad. Así que hay que estar atentos todavía, más allá que no se esperan heladas, pero sí esa fuerte variación térmica que hace y que genera también bastante estrés en los cultivos. Si sigo avanzando, y también dejé febrero 2020, el año no lo modifiqué, lo que vemos es que esto que les decía recién, fíjense cómo de a poco, si bien la tonalidad sigue siendo en colores amarillos, vemos que en general hay una tendencia a normalizar de a poquito las condiciones. No es algo que se va a quedar, después vamos a ver el mapa de marzo y vuelve a ser un poco más marrón, pero de todas maneras vemos que hay una tendencia que las precipitaciones volverían a ser dentro de lo normal o a empezar a acercarse a los niveles normales de manera un poquito más generalizada, no tan puntual, no tan errático los fenómenos, con lo cual hay una cierta variabilidad. Y yo al principio les decía que el pronóstico en general se fue afianzando, y en realidad el único mes que muestra un cambio relativamente significativo respecto a lo que hablamos el mes pasado o el anterior es justamente el mes de febrero. El mes de febrero aparece como un mes un poco más suave de lo que se veía en los meses anteriores. Febrero se mostraba con lluvias por debajo de lo normal de manera un poco más marcada. Bueno, ahora es como que esto que se termine rápidamente el evento La Niña está pensando en que la humedad
puede empezar a ingresar de manera más significativa, apoyado por lo que puede pasar en la zona del Atlántico, con las corrientes marinas también en la zona del Atlántico, con la corriente de Brasil, con la corriente de Malvinas un poco más debilitada. Entonces, eso también puede fomentar un poco más la humedad durante el mes de febrero. Insisto, en un mes en donde hace un par de meses veíamos que podía llegar a ser un poco más complicado. Ahora está entrando a aflojar un poco las condiciones, sobre todo en Buenos Aires y La Pampa. Todavía no tanto en la zona central, todavía no tanto en Uruguay, todavía no tanto en el NEA, pero es como que intenta aflojar un poco. Y mantiene, con esto también, de que empiece a ingresar un poquito más de humedad, las temperaturas pueden estar un poco por encima del normal y sin tanta fluctuación. Obviamente que va a haber variabilidad, pero ya un poquito más acentuado, más firme el tema de la temperatura y sin tanta volatilidad como hemos tenido a lo largo de lo que va del año. Y si pasamos a marzo, parece un retroceso, porque el mapa vuelve a ser marrón. En realidad, esto viene acoplado con esta situación de reorganizar la humedad. Comúnmente, cuando se sale de un evento La Niña, no pasamos a tener humedad suficiente y generalizada, pero empezamos a reacomodar el ingreso de humedad. Si bien marzo, que va a ser el último mes que estamos viendo, faltan 6 meses, y seguramente va a haber correcciones, por ahora lo que están mostrando los modelos es que todavía sigue habiendo un déficit de precipitaciones. Probablemente, y esto bueno, va a quedar para próximos encuentros, probablemente este mapa vaya aflojando también. Así como vimos que el de febrero fue aflojando un poquitito, el de marzo probablemente también. No les digo que va a pasar a tonalidades verdes, pero sí podemos empezar a ver colores un poquito más blancos, más cercanos a los niveles medios, sobre todo si se sigue afirmando esto que el evento La Niña en febrero se empieza a cortar y ahí, a partir de ahí, se empiece a reacomodar, digamos, la situación de lluvias. Así que, por ahora, yo les muestro, porque tengo que ser objetivo y mostrarle lo que muestran los modelos y mostrarle que el de marzo no es del todo benévolo, digamos, en la cantidad de precipitaciones, pero probablemente vaya sufriendo actualizaciones. Es el sexto mes de pronóstico, comúnmente tiene variabilidad, pasó con febrero, muy probablemente pase también con el mes de marzo, y mantiene también características de temperatura por encima de lo normal. Acá, esto en realidad no va tan de la mano con este tipo de situaciones, porque si estuviese seco, en realidad tendría que estar un poco más cercano a lo normal. Yo calculo que se va a ir reacomodando y esta configuración va a hacer que la posibilidad de tener una helada en el mes de marzo, en la parte sur de Buenos Aires o en provincia de La Pampa, sea un poquito más restringida, no esté tan fomentada por condiciones secas. Con lo cual, vamos a ir viendo lo que le va a pasar al mes de marzo en los próximos meses para ver si se afianza este pronóstico o no, pero insisto, por ahora están mostrando esto los modelos, yo muestro justamente los modelos, pero les hago un comentario de lo que comúnmente sucede con este tipo de situaciones cuando estamos saliendo de un evento La Niña, se empieza a recomodar la humedad y empezamos a tener un aporte mayor tanto en la zona norte como en el centro del país y se empieza a redistribuir un poco mejor el tema de la humedad. Dicho esto, hacemos un breve resumen para algunos puntos en particular, como para fijar un poquito las ideas. No voy a decir nada que no hayamos dicho a lo largo de la charla, pero bueno, el evento de La Niña ya está consolidado, ya de hecho la NOAA, que es el organismo de Estados Unidos, pero es casi como una convención a nivel general, a nivel mundial, ya lo ha decretado, ha confirmado que estamos bajo los efectos de un evento La Niña, ya todas las características del Océano Pacífico, la circulación y todo lo que está pasando ya tiene características de evento La Niña, con lo cual por eso hablamos de un evento ya consolidado. Ya no es pronóstico, ya estamos hablando de un evento La Niña. Ahora lo que vamos a ver es cómo puede influir eso en nosotros. Eso sí, ya es pronóstico. El tema de la posibilidad de tener riesgo de heladas tardías, es lo que les decía al comienzo. Esta situación de estar un poco más seco que lo normal fomenta el desarrollo de alguna helada tardía, es decir, el riesgo es mayor. Obviamente el déficit de lluvias durante el verano, pero lo marqué, puse así durante el verano porque es especialmente durante el verano, noviembre, diciembre
y enero es el periodo en donde estamos esperando que el déficit de lluvia sea el más importante. Fíjense que el mapa de octubre era un poco más positivo, mostrando algunas lluvias por encima de lo normal, y el de febrero no se mostraba tan benévolo, pero tampoco era tan duro como los meses de noviembre, diciembre y enero. Por eso remarco ese trimestre de noviembre, diciembre y enero que podrían llegar a ser los más complicados, los más difíciles de generar lluvia, y después octubre y febrero un poco más, más positivos, con un poco más de actividad. Bueno, acá lo puse octubre, podríamos también agregar, lo que pasa es que febrero no mostraba lluvias por encima de lo normal, pero sí mostraba una tendencia que se puede ir normalizando la situación de lluvias, por lo menos de manera progresiva. Así que bueno, esto sería más o menos el panorama para estos próximos 6 meses, con este evento La Niña ya firme, presente, y bueno, y por eso hicimos esta actualización mostrando este tipo de mapas, en donde, bueno, hay varios meses que están un poquito más complicados, y después estos meses de octubre, que puede llegar a ser un mes de buena recarga, y el de febrero, que esperemos que comience lo más temprano posible a reacomodarse un poquito el tema de las lluvias. Perfecto, Leo, muchísimas gracias. Vamos a esperar a ver si hay alguna pregunta sobre la disertación, que fue muy clara. Muchas Siempre gracias. esperando que nos des un poquito más de agua en esta época. Sí, hay una consulta de un participante haciendo énfasis que como que en diciembre, enero es donde más se marca la niña, ¿es así? Sí, tal cual, tal cual. En realidad va un poquito de la mano con el primero de los gráficos que vimos al principio, que mostraba que justamente diciembre alcanzaríamos el punto más fuerte del evento, y bueno, y eso, si bien en el sur de la provincia de Buenos Aires no tiene su mayor impacto, de todas maneras, cuando hablamos de una situación así, de estas características y tan generalizado, hace que probablemente también en el sur de Buenos Aires se vea ese impacto, una disminución de las precipitaciones, y sí, el momento clave es diciembre y enero. Ya noviembre se empieza a sentir, pero diciembre y enero son como los meses más importantes en este déficit, y después se reacomoda. Es como una curva que llega a su punto más bajo durante el mes de diciembre. Bien. Bueno, un espectador anónimo solicita un pequeño refresh sobre este fin de semana en el sudeste. Sí, bueno, para este fin de semana, ya, bueno, para darle una noticia positiva, ya el viernes podemos tener algo, ya mañana se pueden dar algunas precipitaciones, así que ahí adelantamos un poco las perspectivas de ánimo, de optimismo, y sí, se espera te diría que si hablamos por regiones, el sudeste de Buenos Aires es una zona que, si bien no se espera un gran caudal de lluvia para el sur de Buenos Aires, estamos en un rango entre 15 y 25 milímetros, con sectores puntuales que pueden tener un poco más. Recuerden que este tipo de situaciones son las típicas situaciones en donde se dan la lluvia, se da toda la situación, pero después tenemos sectores puntuales en donde las lluvias son más importantes, que tenemos desarrollos más significativos. Más allá que en este caso en particular van a ser relativamente generalizadas, no van a ser parejas, van a tener mucha variabilidad puntual. Esos son típicos de este tipo de situaciones. Así que va a haber muchas diferencias entre un sector y el otro, pero en general la mayoría va a estar recibiendo las lluvias entre viernes y sábado, fundamentalmente, que son Sí. los 2 días de buena lluvia. Bárbaro, Leo. Creo que hasta aquí fue clarísimo. Para todos los participantes, los que estén interesados en escuchar nuevamente el video, nos lo pueden solicitar. Y bueno, te quiero agradecer a vos, Leo, agradecer a los que han participado, a las rurales que nos acompañan, y a Carvap, que está siempre presente con nosotros. Así que, a ver, voy a ver una preguntita más. No, son agradecimientos. Así que, gracias, Leo. No, por favor, como siempre te digo, el agradecido soy yo por la posibilidad de estar cerca de los productores y de poder ir haciendo estas actualizaciones que para nosotros son fundamentales, porque como ustedes bien saben, el pronóstico no es estático, la dinámica de la atmósfera va acompañando los pronósticos, así que agradecido por esta oportunidad de poder ir renovando, así que muchísimas gracias a ustedes.